Hola chicos, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Ahí vamos, nada más que terminen de entrar. Nada más que terminen de llegar. Ay, pero ya es la hora, chispas. Bueno, déjenme hacerlo aquí. Peleando que ayer no había plataforma escolar. No sé si se falló. Sería mi computadora, no sé. Y en un curso que me metieron, me hicieron un favor, a partir de que yo iba a preguntar, oigan, ¿cómo hago? Pues tenía que mandar una tarea. La mandé al correo de la maestra porque no hubo plataforma, pero pues ahora me sale ahí en plataforma el mensaje de que pues no envié la tarea y que ya perdí la oportunidad. Entonces pues estoy ahí buscando al tutor para decirle, oiga, pero sí, la mandé, lo que pasa es que no había plataforma, pero pues no me responde. A ver, bueno, pues yo aquí ya, cuando llego con ustedes, ya me siento como a la mitad de poder inaugurar el fin de semana, lo cual me tiene muy contenta porque mañana voy a ir a ver Cuernos Chuecos y a Pepe Aguilar. Por supuesto hasta arriba, ¿no? Donde sangra la nariz, pero no importa. Ahí voy y estoy emocionada. ¿En qué nos quedamos? Estábamos hablando, no, del CAE, no, estábamos hablando del recurso de revocación y fueron ustedes los que hicieron una rutina de pensamiento, un organizador gráfico que iniciaron su rutina de pensamiento, ¿sí, verdad? Lo hizo Magali, creo. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Y terminamos? No. Pero no lo tienen, ¿verdad? Porque no nos lo compartió, ¿o sí? Y no está, ¿verdad? Se ha de haber ido a vacunar. ¿Nadie le tomó una foto? Chin, ¿cómo no se me ocurrió tomarle una foto, verdad? No, nadie, nadie. Bueno, pues vámonos con las resoluciones. Ustedes hasta ahora conocen unos procedimientos administrativos que digamos que se parecen a los que son cuasi jurisdiccionales, ¿no? Digamos que se parecen porque tienen unas etapas procesales y concluyen con un acto de autoridad especial que es una resolución que pone fin a un procedimiento, es decir, atravesamos por un procedimiento y este procedimiento termina con la emisión de una resolución. ¿Y cuáles son esos dos procesos administrativos que terminan con una resolución que ustedes conocen? Pues básicamente las facultades de comprobación, específicamente la visita domiciliaria y el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Esos son los dos que ustedes conocen. Y en esos dos podemos distinguir tres enormes etapas procesales. Una etapa de inicio, una etapa intermedia y una etapa final. La resolución siempre está en la etapa final de esos procesos, o sea, siempre es lo que termina ese proceso, ¿no?
Y estas resoluciones, la verdad es que no son bien importantes porque es a partir de ellas que regularmente nosotros podemos valorar con un poco más de elementos si planteamos o no un medio de defensa. Es a partir de las resoluciones normalmente, ¿no? Claro, también lo hacemos a partir del primer acto de autoridad, ¿no? Pero de manera definitiva lo hacemos a partir de las resoluciones. Y entonces eso nos lleva a la necesidad de conocer muy bien las resoluciones. Y este conocer muy bien las resoluciones implica que yo tengo que conocer cada una de sus partes, porque a partir de saber de qué se trata cada una de sus partes, yo puedo ir a localizar información que necesito para mi toma de decisiones en cada una de esas partes. Y entonces, según yo tengo aquí en mis notas, pues ya hablamos de estos 3 importantísimos capítulos en las resoluciones, que cuáles son esos 3 capítulos pues fundamentales en cualquier resolución, independientemente de que su carácter sea administrativo, casi jurisdiccional o jurisdiccional. Las resoluciones tienen los mismos apartados, los mismos capítulos. 3 que son los principales. Y dentro de esos 3, uno que es el que más nos interesa, ¿no? Porque es el que le da sentido a la resolución. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Tamara. Sí, es donde entra la fundamentación y la motivación. Sí, en una de esas partes, pero ¿cómo se llama? Mm, Ay, se me olvidaba decirles de sus calificaciones. Bueno, como vieron, ayer ya terminé de subir todas las calificaciones en los buzones, pero los primeros trabajos que califiqué, por eso les digo que no me gusta partir la calificación, los primeros trabajos que califiqué son con la rúbrica original que yo había construido para este trabajo. Luego, cuando ya revisé todos los trabajos, pues me di cuenta de que en esa rúbrica tenía que quitar algunos elementos para que tuviera el valor completo. Entonces, algunos de los trabajos que recibieron primero su calificación tendrán una modificación en esa calificación, ¿no? Que en todos los casos era para sumar valor, no para restarle, para que estén por ahí pendientes en ese buzón. Y las calificaciones, el concentrado de las calificaciones, la verdad es que todavía no termino de hacerlo porque tengo que hacerlo a mano, porque aunque cada una de las actividades sí me arroja un reporte, pues ese reporte no coincide con los nombres de todos ustedes en la lista de SAES, ¿no? Entonces, luego trato de hacerlo así con el Excel que automáticamente encuentre el nombre y se acomode, pero luego me marca errores porque como que no soy muy buena con el Excel y entonces sale peor, ¿no? Entonces mejor prefiero así a mano y todavía no termino de concentrarlas. Yo seguramente estaré terminando hoy y voy a subir las calificaciones para que ustedes puedan verlas, pero nada más para que las vean y el próximo lunes pues ya les muestro todo el concentrado con cada uno de sus valores y ya si hay algo que aclarar al respecto de que no esté un registro o de que me haya faltado alguna cosa, pues ya el lunes todavía podemos hacer la modificación, ¿no? Entonces, pues esa revisión se las debo para el próximo lunes. Y ahora sí, bueno, pues me gustaría retomar la pregunta, porque se me había olvidado decirles esto primero, que también es importante para ustedes. ¿Cuáles son las partes, los capítulos de una resolución? Tamara nos dice, sí, efectivamente hay una, que es donde está la fundamentación y la motivación, sobre todo la motivación, pero que tiene un nombre particular y específico, ese capítulo, ¿no? De hecho, cada una de las partes de las resoluciones tiene un nombre específico. Si les recuerdan, nunca les habíamos dicho, ¿alguien sabe de otro lado algo al respecto? ¿No? ¿Nadie? Espérenme, es que estoy abriendo justamente una resolución.
en general, en archivos, y luego aquí en resolución. Esta que es la que seguramente más fresca tienen. Aquí está una resolución, ¿no? Entonces, esto que está aquí se llama de una forma, esto que está aquí se llama de una forma particular, y luego aquí están los capítulos. Ahí está uno, ahí está otro. Y el último, que es más fácil encontrarlo al revés, de la última parte. Y aquí está otro, ¿no? Tenemos 3 capítulos fundamentales. ¿Cómo se llaman esos 3 capítulos fundamentales? Pero nadie me quiere decir. Bueno, pues entonces, ¿de qué? Arturo. Bueno, yo encontré en la Ley Federal del Trabajo, pero este creo que puede servir. La primera se llama acuerdos, la segunda autos incidentales o resoluciones interlocutorias y la tercera sentencias. Pero eso es, o sea, eso sí se llama así, pero dentro de los juicios, pero son estas etapas que te decía, la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa final, pero de un juicio. O sea, son partes de la etapa inicial, de la etapa intermedia y de la etapa final de un juicio. O sea, la etapa final de un juicio siempre tiene adentro un emitir una resolución, notificarla y ejecutarla, pero no son los capítulos adentro de una resolución. O sea, esto que me acabas de decir es como si estuviéramos hablando de visita domiciliaria y tú me dices, hay notificación, actas y resolución. Es más o menos así. Mi pregunta busca cómo se llaman los capítulos que están adentro de las resoluciones. ¿Tamara? En la parte de la motivación podría ser los considerandos. Ok, considerándose es una, muy bien. ¿Tienes alguna otra? El preámbulo, Mm, los resultandos, el proemio será. Los proemio, resultandos. y al último, que es la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Cuando ya viene ¿cómo se le llama? La sentencia, pero Resolución. no me acuerdo del, es la resolución. Resolutivos. Los Entonces, resolutivos. ¿cómo quedarían entonces? Entonces, Sí, me revolví. ajá. Primero tenemos resultandos. Aquí está, ¿no? Dejen que cargue. Primero tenemos resultandos, ¿no? Está aquí en la página 2 de 34. Aquí están los resultandos. Sí lo ven, ¿no? El nombre de este capítulo. Resultandos. Luego tenemos los considerandos. Y luego hasta el final, ¿cuáles dijimos que tenemos? La resolución. ¿Resolutivos? ¿Cuál? ¿Resolutivos? Los resolutivos. Entonces, vamos a ver. Los resultandos son la narración cronológica de lo acontecido adentro del proceso. Entonces, en este caso, nosotros analizamos una resolución de qué medio de defensa.
Si vemos que es del tribunal fiscal, que es de una persona física a la que le resguardaron los datos en contra de el subadministrador jurídico de la Administración Jurídica de la Ciudad de México, del SAT, ¿de qué medio de defensa estaremos hablando? ¿Podría ser un juicio de nulidad, maestra? Es un juicio de nulidad. Y dentro de las posibilidades que tenemos de juicio de nulidad es uno de los especiales, porque aquí está, ¿no? El tribunal fiscal sí, es el que resolvió, pero a través de una sala especializada, o sea, sala es como juzgado, pero como es un órgano colegiado se le llama sala, sala especializada en materia de juicios exclusivos de fondo, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos un juicio de nulidad exclusivo de fondo que se resolvió con esta resolución. Entonces, adentro de este juicio de nulidad, distinguimos en la resolución que tenemos como primer capítulo los resultandos, que son la narración cronológica de lo sucedido adentro del juicio de nulidad, adentro de este juicio de nulidad exclusivo de fondo. Entonces, obviamente, ¿cuál es la primera cosa que pasó adentro del juicio de nulidad? ¿Cuál es el primer hecho que da inicio a este juicio de nulidad? ¿Qué es la primera cosa que pasa para que inicie un juicio de nulidad? O no de nulidad, sino cualquier juicio, ¿no? ¿Cuál es la primera cosa que sucede? ¿Puedo participar, maestra? Sí, adelante. Bueno, si está diciendo que cualquier medio de defensa, entonces está haciendo una violación de la autoridad, ¿no? Hacia el contribuyente. Entonces, por eso tramitas un medio de defensa. En este caso, el juicio de nulidad exclusivo de fondo. Ok. Ese sería el inicio. ¿A través de qué? O sea, tu contador ya viste que tu cliente sufrió un acto de autoridad que adolece, o sea, que le faltan requisitos y características del principio de legalidad. Tú ya viste eso. Sí. Y entonces ahora, ¿qué necesitas que haga tu cliente para que ya estés adentro del tribunal fiscal señalando al SAT que hizo mal su trabajo? ¿Cómo se llama ese pasito? ¿Cómo se llama ese papel por medio del cual alguien inicia un juicio? Magali. ¿Sería como una demanda? Una demanda o un escrito inicial, porque en el caso del recurso de revocación, pues no tenemos una demanda, ¿no? Tenemos un escrito inicial. ¿Sí, Ángel, me cachas? Sí, maestra. En este caso, el escrito inicial se le puede nombrar así, tal cual, el escrito inicial no tiene como que un nombre específico, por así decirlo, un nombre técnico. En este caso, como es un juicio, el nombre técnico es demanda. Ok, perfecto, maestro. Vale. Tamara, ¿habías levantado la mano? No, profesora. ¿No? Ok, bueno. Y entonces aquí vemos este primer resultando que dice aquí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Alguien nos puede leer en voz alta este primer parrafito antes de que empiecen las negritas? Sí, maestra. Dice, por propio derecho compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número X, de fecha 26 de febrero de 2020. ¿Continúo? Sí. Ok. Emitida por el subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal, número 2, de la Administración General Jurídica,
del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual resolvió confirmar la resolución contenida en el oficio X de fecha 26 de noviembre del 2018, emitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal número 2, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se determinó la parte actuará un crédito fiscal en cantidad total de 17.993.496.37 centavos por concepto del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas por el ejercicio Ok. fiscal comprendido del 1 de enero del 31 de diciembre de 2015. Ok. Entonces, así, leyendo esto nada más, o sea, si alguien me detiene en el pasillo y me dice, oye, tengo esto que es, yo ya sé que si voy a los resultados, voy a ver cómo empezó esto que me están dando, que es una resolución, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto que me están dando? Pues aquí lo dice, ¿no? ¿De qué se trata? Y dice que como la primera cosa que hicieron fue demandar la nulidad, claro, hubo una demanda que inició un juicio de nulidad y arriba en el rubro ya vimos que es un juicio exclusivo de fondo y que esta demanda de nulidad o este juicio de nulidad que se está resolviendo con esta resolución, que sé que es una resolución porque dice aquí resultandos, inició por qué cosa. ¿Cuál fue el acto de autoridad que motivó que este fulano que está aquí compareciera a demandar la nulidad de esto que está acá? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, vale. Entonces, ¿de qué platicamos? Nadie nos quiere compartir su rutina de pensamiento. Nadie quiere hablar respecto de las resoluciones. Entonces, ¿qué hacemos? Profesora, creo que a mí me quedó duda con respecto de los capítulos que mencionó. O sea, solo entendí el de los resultandos. Es que solo hemos hablado de los resultados, solo hemos mencionado los otros dos, pero todavía no decimos qué contienen, por lo menos ahorita en esta explicación, porque anteriormente algo habíamos platicado de ellos, pero no los hemos explicado todavía, apenas estábamos abordando a los resultandos. ¿Tú sabes algo más respecto de los otros dos capítulos o algo más de los componentes de una resolución, de las partes de una resolución? Sobre todo las primeras partes que son de las resoluciones, claro, pero también de cualquier escrito en cualquier proceso jurisdiccional y que luego nos ayuda a hacer los escritos que dirigimos a la autoridad para que cumplan con los requisitos. La verdad, solo había escuchado, bueno, hablar de los resultandos y de los considerandos. Los resultandos sí, en efecto, había escuchado de que era el orden cronológico de lo que está sucediendo en el caso. Y de los considerandos, llegué a escuchar y a leer por ahí que también ahí es donde se empieza a dar toda la fundamentación y motivación de los argumentos que se están dando en dicha resolución. Ándale, más bien los considerandos son eso, ¿no? Una argumentación jurídica que hacen los juzgadores a partir de unos test de legalidad que aplican a los actos que les van a recurrir. Así como nosotros como particulares podemos aplicar los test o las pruebas o los controles del principio de legalidad, así la autoridad también realiza unos test de control de constitucionalidad, de congruencia, de control de convencionalidad a los actos que van recurriendo, ¿no? Y los considerandos, pues son estos razonamientos, estas argumentaciones que hacen, pero nosotros le podemos dar una definición un poquito más sencilla, ¿no? Luis Alberto. Bueno, yo tengo que los resolutivos es el apartado donde van las conclusiones de la sentencia y es donde
dan en cuenta cómo se resolvió el problema de manera concreta. Y en estos puntos se da alcance de la sentencia y de los derechos y obligaciones que se deben de cumplir a partir de que se dictó la sentencia. Ok, sí, eso es cierto también, ¿no? O sea, en realidad el capítulo pues más explicativo de lo que sucede con esa resolución, de qué es lo que al final hizo concluir ese juicio de nulidad, son los considerandos, porque claro, ahí tenemos todos los razonamientos lógico-jurídicos que hacen los juzgadores, ¿no? En este caso, los magistrados de esa sala especial que resolvió ese juicio de nulidad exclusivo de fondo. Entonces, sí, claro, los considerandos, como son estos razonamientos lógico-jurídicos, pues por supuesto tienen todos estas explicaciones, o sea, estos argumentos desglosados de por qué es que llegaron a una determinada conclusión, ¿no? Entonces, estos considerandos, pues en realidad cuando queremos buscar un medio de defensa para una resolución, pues son como la parte más útil en la que debemos enfocarnos, porque ahí es donde está la explicación de por qué están resolviendo en un sentido o en otro, ¿no? O sea, estos razonamientos lógico-jurídicos nos permiten decir, bueno, por decirlo en materia penal, ¿no? Declararon a alguien culpable o inocente en función de los razonamientos que hicieron en el capítulo de considerandos, ¿no? Entonces así tenemos que los resultandos son la narración cronológica de los hechos, pero no de todos los hechos, sino exclusivamente de lo sucedido adentro de ese procedimiento, ¿no? O sea, en este caso, en el caso de la resolución que les mostraba hace un momentito, adentro del juicio de nulidad exclusivo de fondo. Y luego los considerandos son la explicación lógico-jurídica, o sea, la redacción de los razonamientos lógico-jurídicos que hicieron a cada uno de los magistrados llegar a esa conclusión en esa resolución. Y luego tenemos el tercer capítulo, que ¿cuál dijimos que era? Los resolutivos. Los resolutivos. ¿Y esos, te suenan a algo, Tamara? Sí, que es como lo que se resolvió de todo lo que de los, ¿cómo se llama? De los resultados, de las otras dos partes, de los resultandos y los considerandos, es como lo que se resolvió de lo que decía en esas partes. Ándale, como exactamente lo que se resolvió, ¿no? Como les decía ahorita, en una resolución en materia penal, culpable o inocente, ¿no? Eso es el sentido de la resolución, o sea, a eso se refiere. Y en el caso del juicio de nulidad, por ejemplo, podríamos encontrar dos sentidos de las resoluciones fácilmente. Si el juicio es de nulidad, ¿cuáles son las dos posibilidades en las que podría resolver una sala del Tribunal Fiscal? Magali. Pues que si va a ser como, si se va a aceptar la nulidad de esa sentencia o si va a como proceder la sentencia que ya se haya brindado, porque bueno, por lo que tengo entendido, la nulidad es ya como interponer ese medio de defensa después de que se brindó como una sentencia, ¿no? Ok, entonces son porque dos. Igual incluso en el que nos dejó de la primera actividad era una demanda de nulidad, no recuerdo si era de la primera o la segunda, pero era una demanda de nulidad, entonces, era una demanda de nulidad. Y pues ahí, digamos, en esa sentencia sí se aceptó la nulidad de lo que ya se había como dado en resolución. Entonces podrían ser dos, que se acepte la nulidad o que no, o que se rechace. Bueno, pero ahí encontramos la tercera posibilidad, ¿no? Porque claro, está o gano o pierdo, es decir, o se decreta la nulidad del acto que estoy combatiendo con la demanda, o sea, esa resolución que combatí con el juicio de nulidad es nula, ya no vale, o se confirma el acto reclamado, es decir, se confirma la validez de esa resolución que estoy combatiendo, ¿no? Entonces,
Si se decreta la nulidad del acto reclamado, en ese juicio de nulidad como medio de defensa, ¿gané o perdí? Gané. Gané, claro, ¿no? Porque lo que está haciendo la sala del tribunal fiscal es decir, a ver, esta resolución es nula de pleno derecho porque le hace falta uno o muchos controles del principio de legalidad, ¿no? Pero si confirma la validez del acto reclamado y el juicio de nulidad es un medio de defensa, ¿gané o perdí? Perdí. Perdí, ¿por qué? Porque están confirmando que la sentencia que ya se había brindado está correcta y pues mi nulidad no va a proceder. O sea, va a seguir esa misma sentencia. Ándale. Pero también hay una en medio, ¿no? Como la que ustedes leyeron. Una en medio que o ganas unas y pierdes otras, o ni ganas ni pierdes, porque todavía hay que hacer algo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los procesos jurisdiccionales, pues hay 3 sentidos posibles de las resoluciones. O me conceden lo solicitado, o no me conceden lo solicitado, o me conceden parte de lo solicitado, lo cual quiere decir en el juicio de nulidad que se dicta la nulidad o en el recurso de revocación se dicta la revocación para efectos, para ciertos efectos, o sea, para ciertas cosas. Y entonces los resolutivos creo que son la parte más importante de la resolución en el sentido de que nos dejan ver, bueno, quien interpuso este juicio de nulidad ganó o perdió. No, pues para efectos. Bueno, pues ¿para qué efectos? ¿Y dónde puedo ver los efectos de esa nulidad o de esa revocación? ¿En dónde están esos razonamientos lógico-jurídicos que nos dejan ver en qué sentido van a resolver? ¿En qué capítulo? En los considerandos. En los considerandos. Entonces, para ver los efectos, para los que sí se modifica o para los que sí se revoca o los efectos en los que prevalece una resolución, ¿a dónde tengo que ir a revisar? A los considerandos, ¿no? Entonces, estos 3 sentidos de la resolución, el de que se conceda lo solicitado, el de que se confirme el acto reclamado o el de que se conceda en parte lo solicitado, o sea, que se decrete la procedencia, que se decrete la improcedencia, aunque la improcedencia también tiene otras aristas, después vamos a hablar de ellas, o solo para un efecto, pues claro, está señalado en qué capítulo dijimos. ¿Ese culpable o inocente está señalado en qué capítulo? En los resolutivos. En los resolutivos. Pero cuando la resolución se decreta la nulidad para el efecto de, ¿a dónde tengo que ir a ver los efectos? ¿Cómo, profesora? Cuando la resolución, dice ahí, en los resolutivos, se decreta la nulidad para el efecto de, ¿a dónde tengo que ir a ver esos efectos? ¿En los considerandos? En los considerandos, ¿no? Porque ahí están esos razonamientos lógico-jurídicos que explican por qué llegaron a esa determinación, ¿no? Y nos faltan 2 partes importantísimas de las resoluciones y les digo de todos los escritos que se dirigen a las autoridades en general y me refiero a estas partes. Esta que está aquí y esta que está aquí. A esta que está aquí, alguien ya la mencionaba, ya la traía a colación, creo que fuiste tú, Tamara, y le decías preámbulo, pero se llama proemio. Pero sí, pues eso es un preámbulo, ¿no? O sea, es una explicación, una narración de quién está escribiendo, en dónde, o sea, dentro de qué expediente está escribiendo y por qué es que está escribiendo este escrito que está aquí, ¿no? O sea, alrededor de qué nos estamos reuniendo las partes en este juicio o en esta litis, ¿no? Ese es un proemio. Y esta parte que está aquí, que es como un título, como un asunto, 2 puntos, o sea, como una manera breve
de dar a conocer lo mismo que está aquí en el proemio, pero mucho más sistematizada. Esto, ¿alguien tiene el nombre? Junto con estas leyendas. ¿Alguien tiene alguna idea? Esto se llama, ¿no? ¿Nadie? Rubro. Esto se llama rubro. Entonces, en las resoluciones, claro, tenemos este rubro, que es como este título que nos permite identificar el expediente, las partes de la litis y tal vez de lo que se está tratando, porque, por ejemplo, aquí no dice asunto 2 puntos, se emite sentencia, aquí no lo dice, ¿no? Pero sí dice las partes que intervienen y tiene las leyendas, ¿no? Entonces, aquí está el rubro. Profesora, El proemio, que nos explica, ahora sí, sin lugar a dudas, si no está aquí en el rubro, de qué se trata. Y aquí está, ¿no? Es la sentencia definitiva que está proponiendo este magistrado de la primera ponencia de la sala del Tribunal Fiscal, que debe de estar por aquí abajo, ¿no? Magistrado por Ministerio de Ley ante la presencia de... Y no está, fíjense. Entonces nos tenemos que conformar con esta leyenda que nos indica que es del Tribunal Fiscal y con este rubro que nos indica que es quien está resolviendo. ¿Sí? creo ¿Sí? que no entendí la parte del rubro, o sea, como tal que era. Esta. Un rubro es un título, Es por así decir el encabezado, ¿no? el encabezado, por así decirlo, ¿no? ¿Y el proemio? Este. El preámbulo, como nos decía Tamara, ¿no? Me voy a robar ese sinónimo para explicar. Que sería como una introducción. Exactamente. Como el señalamiento de quién está compareciendo o quién está escribiendo y por qué, adentro de qué proceso, ¿no? En relación a qué, con qué facultad. ¿Sí? Y entonces ya, ahora sí tenemos completo un rubro, un proemio, unos resultandos, que es la narración cronológica, y si ustedes ven, ahí se van poniendo con numerales cada uno de los acontecimientos en los distintos resultandos, ¿no? Por ejemplo, aquí acudió a demandar la nulidad. Aquí se admitió a trámite la demanda. Aquí compareció a ofrecer pruebas, ¿no? No, aquí acudió a desahogar una prevención, creo. La parte actora en cumplimiento al requerimiento, sí, aquí acudió a desahogar un requerimiento que seguramente le hicieron acá en la admisión. Y aquí contestó la demandada la demanda de nulidad, ¿no? Luego, aquí se tuvo por contestada la demanda, ¿no? Aquí se realizó la audiencia de ley para iniciar el juicio y se tuvo fijada la litis. Aquí está, ¿no? O sea, sí se tuvo por, digamos que, cantado el pleito de manera correcta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eso es la fijación de la litis. O sea, anunciadas las partes y consideradas legítimas las acciones y adecuadas las defensas o relacionadas las defensas, ¿no? Luego aquí formularon sus alegatos las partes. Luego aquí el SAT interpuso un incidente de falsedad de documentos, o sea, se fijó y en los documentos exhibidos por la actora dijo, aquí hay algo falso, ¿no? Entonces se fueron a un incidente que es como un mini juicio adentro del juicio principal. Y luego aquí la actora formuló sus alegatos y luego aquí
se ordenó que sus alegatos se tuvieran por presentados, y así se va hecho por hecho de lo que sucedió, pero de lo que sucedió adentro del juicio de nulidad, no de lo que sucedió en el recurso de revocación y menos de lo que sucedió en la visita domiciliaria, ¿no? O sea, es el recuento de lo que sucedió en el proceso que se está resolviendo. Esos son los resultandos. Y luego tenemos los considerandos, ¿no? Que digamos que es como la parte más técnica de la resolución. Ahorita nos vamos, bueno, luego los vamos a retomar porque quiero que terminemos con la rutina, con la primera parte de la rutina de pensamiento. Y entonces, si ustedes ven, pues esta es la parte más larga, ¿no? O sea, es todo el análisis lógico-jurídico que hace la sala para llegar a su conclusión. Y su conclusión, les digo que está. ¿Y su conclusión cuál es? ¿Cómo dijimos que se llama esta parte? ¿Resolutivos? Los resolutivos, ¿no? Y si ustedes se fijan, ¿se acuerdan en los anteriores cómo están los considerandos? Están hasta la página 32, ¿no? O sea, comienzan creo que en la página 4 y terminan en la página 32. O sea, son razonamientos extensísimos, ¿no? Y los resolutivos, pues en realidad son cosas bien breves porque nada más es enunciar el sentido de la resolución. O sea, si es nula o no es nula, o es nula para un cierto efecto, ¿no? Y aquí también se da la orden de que se notifique a las partes. Y luego hay una última parte, que es esta que está aquí, que es que se expresa con la firma de los magistrados, pero que es la fe pública, ¿no? O sea, como una especie de certificación de que sí, ese es un documento vinculante, coercible, o sea, que cumple con todas las características de un acto de autoridad cuasi jurisdiccional, ¿no? Como es esta sala del Tribunal Fiscal. Y entonces, si ustedes se fijan, pues aquí está dicho, ¿no? Después de todo ese análisis, la actora sí probó, ¿no? En consecuencia, se declara la nulidad lisa y llena de las resoluciones impugnadas en cuanto a ingresos presuntos por los 7 millones, ¿no? Pero él interpuso su demanda en contra de 2 actos de autoridad. Este de el ingreso presunto de 7 millones y otra de una resolución por ingresos presuntos por 16,300 y deducciones improcedentes por 367,000. Entonces aquí sí ganó una nulidad lisa y llana de uno de los actos de autoridad que impugnó, pero le decretaron la validez, o sea, perdió en otro de los actos administrativos que impugnó, que es este de los ingresos presuntos y de las deducciones improcedentes, ¿no? Y luego que dice, pues avísenle a las partes, avísenle al actor y avísenle al SAT, ¿no? Notifiquen. Y ahí están los resolutivos. Entonces, si ustedes ven, pues los resolutivos son bien breves, ¿no? Pero, sin embargo, si alguien nos va y nos entrega así, mira, me llegó esto, y son así 800 páginas, pues tú ¿a dónde buscas? Pues aquí, ¿no? En los resolutivos. Claro, primero ves el rubro, ves el proemio, sí, es una resolución, ¿no? Pues déjame ver si quien te la dio ganó, perdió, y ¿a dónde estás? Pues hasta el último, a donde están los resolutivos, ¿no? Y luego ya según lo que veas aquí, ¿a dónde te vas? Para explicar. ¿A los considerandos? A los considerandos, ¿no? Cristóbal y luego Arturo. Adelante. Sí, me quedó una duda. Por ejemplo, estos capítulos de las resoluciones, ¿son así en toda materia? Sí, en todas. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, mi duda era en la parte del acto de fe, es el pie de sentencia, entonces, por decirlo así. Es que yo tengo un documento que enuncia estos 5 partes, que es preámbulo, resultandos, considerando, resolutivos y el pie de sentencia. ¿Resolutivos y la última parte qué? ¿Otra vez? Ajá, el pie de sentencia. ¿Eso sería lo que usted dijo como acto de fe? ¿O
la parte donde le da legalidad a los No, magistrados. no acto de fe. Dar fe, como los intérpretes de gobernación, dar fe de la legalidad de la emisión de ese acto. O sea que todos en conjunto, los magistrados, sí emitieron esa resolución en esos términos y que eso le consta al secretario de acuerdos y que eso hace que esa resolución sea vinculante, o sea, obligatoria, o sea, que se puedan interponer procesos para que se cumpla coercitivamente, o sea, a la fuerza. La última parte que tú me dices, no, como que se corta y no alcanzo a oír bien cómo le dices ese nombre, pero seguramente sí debe ser eso. ¿Me lo puedes repetir una vez más, Arturo? Sí, bueno, día de sentencia y en el documento dice, en ese apartado se detalla el nombre del funcionario que emite la resolución y el del secretario que da fe. Sí, es eso. ¿Pero Vale. cómo se llama otra vez? El pie de la sentencia. ¿Él tiene? El pie Ah, el pie, ya. de la Ok. sentencia. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, regularmente está al final del documento, pero no significa que si ese, se llama razón, ese asentar esa fe pública, o sea, esa certificación está en otro lugar de la resolución, por ejemplo, al principio o en cada una de las hojas, porque cada una está firmada, no significa que está mal, ¿no? Pero sí, es ese mismo. Ok, bueno, y entonces, pues hasta ahí con las partes de las resoluciones que les digo, la que analizamos es de un juicio de nulidad, pero corresponde a todos los procesos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales como los medios de defensa. Y nosotros conocemos unas resoluciones que son de carácter administrativo, como en la visita domiciliaria o en el PAE, que son iguales, tienen los mismos componentes, pero cambian en los resolutivos, porque ahí en los resolutivos ellos no tienen 3 posibilidades para emitir su resolución, solo tienen 2 posibilidades, nada más 2 posibilidades, es decir, o terminan con el señalamiento de una obligación incumplida o terminan con el señalamiento de una obligación cumplida. Es decir, pueden emitir una resolución en el que dicen, a ver, esta obligación está parcialmente cumplida, pero sigue siendo incumplimiento de una obligación, ¿no? Entonces ahí no hay como incumplió una obligación para efectos, ni tampoco cumplió una obligación para efectos, no, no, ellos solamente tienen 2 posibilidades de sentidos de sus resoluciones administrativas, pero las cuasi jurisdiccionales como las del recurso de revocación, esas sí tienen 3 posibilidades del sentido de la resolución, ¿no? Esa era la diferencia que quería plantearles, pero los capítulos son los mismos. Cristóbal. O sea que en ese caso, solo de esas dos, una de dos, o se concede lo solicitado o se confirma el acto. En las resoluciones administrativas como en visita domiciliaria y PAE, sí, pero no se concede lo solicitado, sino se absuelve al contribuyente de las consecuencias negativas por la detección de obligaciones incumplidas, nada más eso. O sea, por ejemplo, adentro de una visita domiciliaria, claro, puede haber una resolución en la que diga no se detectaron omisiones en las obligaciones del contribuyente, ¿no? Y entonces ya lo libera de cualquier sanción. Pero no puede haber una resolución de una visita domiciliaria en el que diga se libera al contribuyente de la obligación de presentar las declaraciones que le faltaron porque por un efecto, ¿no? No hay. O sea que se podría decir que eso sí o no, ¿no? Exactamente. Ok. Ok, vale. Bueno, y sí, y antes de terminar, Magali, ya que estás aquí, ¿tienes la rutina de pensamiento que nos ayudaste a redactar ayer? Sí la tengo, profesora, pero ahorita estoy teniendo problemas con mi internet, por eso no puedo compartir mi pantalla. Okay. Si gusta, se la puedo mandar más tarde. Más bien,
lo que te quiero pedir de favor es que la mandes a todo el grupo para que todos tengan la posibilidad de ir trabajando su investigación, o sea, la segunda parte de esta rutina de pensamiento, a partir de este organizador, ¿no? O sea, que todos vean cuál pueden tomar como idea central, cuáles pueden tomar como ideas secundarias, cuáles son componentes de estas ideas secundarias, qué desarrollos conceptuales necesitan, a partir de esto que pues Cristóbal nos hizo ayer favor de ir señalando y tú de ir anotando. Eso no significa que todos tengan que partir de este organizador, o sea, cada quien puede hacer su organizador. De hecho, si comparten la foto de su organizador como este primer paso de la rutina de pensamiento, pues estará mucho más fácil que cada uno pueda ir a hacer su investigación, ¿no? Pero es importante que ya inicien con la segunda parte, el segundo paso de esta rutina de pensamiento con este contenido de recurso de revocación, ¿no? Porque seguramente toda la semana es con lo que estaremos trabajando toda la próxima semana, ¿vale? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Alguien más tiene su organizador gráfico que haya anotado ahí en su cuaderno? ¿Nadie lo anotó? Solo. Ya lo checamos el lunes, ¿no? Mejor. Bueno, lo que quiero pedirles es que si lo tienen ahí en su cuaderno, pues le tomen una foto y lo compartan ahí en su grupo, ¿no? En el grupo de WhatsApp, para que pues tengan más ideas de cómo fueron cada uno desarrollando pues este organizador. Y sí, tienes razón, Cristóbal, ya declaremos oficialmente inaugurado el fin de semana y ya vámonos y nos vemos el próximo lunes. Gracias, maestra. Buen día. Hasta luego. Gracias, profesora. Buen fin. Profesora, buen día. Igualmente.